Ya, bueno, en este informe se hablará sobre la termodinámica en los procesos de teñido y acabado textil. Este estudio del equilibrio y la termodinámica en los principios energéticos que afectan en la absorción y fijación de tintes en las fibras textiles. El docente a cargo es el magistrado Marco Antonio Tello Miranda. Somos el grupo 5. Siente, por favor. El contenido de esta pequeña presentación tendremos una introducción, fundamento teórico, casos, riesgos y soluciones, ejemplos y conclusiones y al final unas recomendaciones del caso. Siguiente. Bueno, empezando con la parte de introducción, la termodinámica fundamentalmente en la física estudia la energía y su transferencia, aspectos claves para optimizar el teñido y acabado en la industria textil. En estos procesos es esencial controlar las condiciones energéticas para asegurar una correcta absorción y fijación de los tintes en las fibras. Este análisis explora cómo el equilibrio termodinámico, la temperatura, la solubilidad y la afinidad entre tintes y fibras influyen en la calidad y sostenibilidad energética de los procesos de acabados en textiles. Siguiente. Bien, continuando con el fundamento teórico, tenemos principios de la termodinámica relevantes para el teñido textil y los principios principales que se aplican a este contexto incluyen la primera ley de la termodinámica, que esta ley establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En los procesos de teñido textil, esta ley explica cómo la energía térmica suministrada se utiliza para promover la absorción y fijación de los colorantes en las fibras textiles. También tenemos la segunda ley de la termodinámica, y esta ley introduce el concepto de entropía y la dirección natural de los procesos energéticos. Y en el teñido textil, la energía térmica se transfiere de un sistema de alta temperatura a uno de baja temperatura. Y los procesos de absorción del tinte tienden a buscar un estado de equilibrio donde la energía del sistema se minimiza. En cuanto a la energía libre de Gibbs, es crucial para determinar la espontaneidad de los procesos de teñido. Un proceso es espontáneo si la energía libre disminuye. Y en el teñido textil, las interacciones químicas y físicas entre los colorantes y las fibras textiles deben estar termodinámicamente favorecidas. En cuanto al equilibrio termodinámico, se refiere a un estado donde no hay flujo de materia o energía dentro del sistema y todos los procesos posibles han alcanzado un balance. Y en el contexto del teñido, es importante estudiar cómo se alcanza este equilibrio durante la absorción y fijación de los tintes. En cuanto a la descripción del equilibrio termodinámico, sí se ven, en sistemas de diseño y fases de transferencia de energía, el equilibrio termodinámico en este sistema se describe mediante fases del sistema, transferencia de energía y masa y mecanismos de fijación del tinte. En fases del sistema, en los procesos de teñido se consideran dos fases principales: la fase líquida, que es la solución del tinte, y la fase sólida, la fibra textil. Y el equilibrio termodinámico se logra cuando la distribución del tinte entre ambas fases no cambia con el tiempo. En cuanto a la transferencia de energía y masa, la absorción del tinte por la fibra es un proceso que involucra transferencia de masa desde la fase líquida hacia la sólida, impulsada por gradientes de concentración y energía térmica. La energía térmica juega un papel muy importante en la facilitación de esta transferencia, alterando las fuerzas de interacción entre las moléculas del tinte y las cadenas poliméricas de la fibra. Y por último tenemos los mecanismos de fijación del tinte, que estas incluyen interacciones físico-químicas como enlace de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y a veces enlaces covalentes, dependiendo del tipo de tinte y fibra. Y el equilibrio termodinámico asegura que las moléculas de tinte queden preferentemente unidas a la fibra en un estado de baja energía.
Bien, acá tenemos el impacto de variables y tenemos temperatura, concentración de tintes, tiempo en la absorción y fijación. La temperatura afecta directamente la velocidad y el grado de absorción del tinte, y a mayor temperatura la energía cinética de las moléculas y la movilidad de las cadenas de polímero en la fibra aumenta, facilitando el proceso de difusión. Sin embargo, un exceso de temperatura puede desnaturalizar algunas fibras o afectar la calidad del tinte. La concentración de tintes, de acción de masas, que a mayor concentración de tinte en la solución, mayor será el gradiente de concentración que favorece la transferencia de masa hacia la fibra. No obstante, hay un límite a la saturación de tinte a la fibra, más allá del cual el equilibrio no permite mayor absorción. Y por último tenemos el tiempo en la absorción y fijación. El tiempo de exposición influye en la difusión del tinte dentro de la fibra y en el establecimiento del equilibrio termodinámico. En un tiempo adecuado, tiempo insuficiente puede resultar adicionales y ser ineficientes energéticamente. Bueno, ahora continuando con casos, tenemos el análisis de diferentes fibras textiles y su comportamiento termodinámico en teñido. Como primero tenemos el algodón. Ese material absorbe agua fácilmente debido a su estructura molecular y su naturaleza hidrofílica, lo que facilita la absorción de colorantes. El algodón suele teñirse en colorantes reactivos que se fijan químicamente a la fibra, permitiendo alta durabilidad del color. Sin embargo, su alta absorción de agua incrementa el consumo de recursos en el proceso. El poliéster, al ser una fibra hidrofóbica, no absorbe agua con facilidad, lo que hace necesario el uso de colorantes dispersos aplicados a altas temperaturas o en ambientes de alta presión. El teñido con fluidos supercríticos de CO2 ha surgido como una técnica alternativa para teñir poliéster de manera eficiente, disminuyendo de esa manera el uso del agua. Por último tenemos la lana, el cual, siendo una fibra natural con escamas en su superficie, responde bien a colorantes ácidos. Es un tipo de fibra que requiere un cuidadoso control de temperatura y el pH durante el teñido para evitar el encogimiento o daño de esta fibra. Siguiente, por favor. Ahora, en estudios de casos en la industria textil, tenemos el control de calidad en teñido. En muchas empresas textiles se han implementado auditorías de calidad en el proceso de teñido para poder asegurar la uniformidad del color y reducir defectos que pueden llevar a reprocesos. Estas auditorías incluyen la estandarización de procesos en tintorerías y el seguimiento de las condiciones del teñido, como temperatura y pH, con el fin de mantener consistencia en el producto final. La eficiencia y la sustentabilidad, tenemos el uso de fluidos supercríticos de CO2 en lugar de agua en el teñido de poliéster, que ha permitido reducir el consumo de agua, como se mencionó anteriormente, y eliminar el uso de productos químicos adicionales para dispersar el colorante. Esta técnica no solo mejora la sostenibilidad, sino que también ahorra recursos en el proceso industrial. Siguiente. Bueno, en riesgos y soluciones, acá se habla de los riesgos. Uno de los riesgos es la identificación de riesgos asociados al mal control de la termodinámica en el teñido. El proceso de teñido textil depende de gran medida de un control preciso de la termodinámica para asegurar una uniformidad del color, la calidad del material y la eficiencia del uso de los recursos. El mal control de la termodinámica en este proceso puede derivar una serie de riesgos significativos. Uno de ellos es la variación del color. La variación del color representa un riesgo derivado del control de un mal control termodinámico. La inestabilidad de la temperatura es esencial para asegurar que los tintes se fijen de manera homogénea en las fibras textiles. Cuando esta temperatura fluctúa, el tinte puede no absorberse uniformemente. También está el desperdicio de los tintes, lo cual se produce cuando las fluctuaciones de la temperatura o del color deficiente de las condiciones del teñido provocan una absorción ineficaz.
del tinte en la fibra textil. Esto significa que se necesita una mayor cantidad de tintes para lograr el resultado deseado. También está el desperdicio, la ineficiencia energética. Los ajustes constantes de la temperatura en los equipos de teñido provocados por un control inadecuado aumentan el consumo energético, lo cual representa un gasto adicional y contribuye a una huella de carbono en la producción. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Sí, también en los riesgos están 3 puntos. Uno de ellos también es la degradación térmica de las fibras. La degradación térmica de las fibras es un riesgo importante en las aplicaciones industriales, particularmente en aquellas que involucran temperaturas elevadas. También está sobre los problemas de fijación de tinte. Este es un riesgo crítico en los procesos de teñido textil, pues la fijación deficiente afecta la calidad y durabilidad del producto final. La fijación del tinte es un proceso mediante el cual el colorante se adhiere de manera estable a las fibras textiles, resistiendo posteriores lavados y exponiéndose a la luz y desgaste. Como último punto de los riesgos, se habla sobre la contaminación cruzada de los colores. El proceso de teñido textil es un desafío común en la industria, especialmente en las instalaciones donde se trabaja con una variedad de tonos y tipos de colorantes. La contaminación cruzada ocurre cuando restos de colorante específicos se mezclan involuntariamente con otro baño de teñido o con un lote diferente de tinte textil. Siguiente diapositiva. Ya, ahora se van a gestionar algunas soluciones. En primer lugar, para la variación de color, se va a implementar soluciones de control de temperatura automatizados que mantengan condiciones estables. También se va a utilizar sensores de temperatura alta para monitorear y ajustar continuamente la temperatura de los equipos de teñido. Para el desperdicio de tintes, se va a hacer un análisis para saber el tipo de fibra y el tinte y se va a determinar las cantidades necesarias. También se va a implementar prácticas de teñido que optimicen la absorción de tintes como el pretratamiento de fibras o la modificación de condiciones como el pH y la temperatura que favorezcan a la fijación. Siguiente. Ya, en la degradación térmica en las fibras se va a seleccionar cuidadosamente las fibras según su resistencia térmica adecuada para cada aplicación y también se va a implementar estrategias de aislamiento térmico en los equipos de teñido para asegurar que sean capaces de soportar las temperaturas sin degradarse. Y por último, la contaminación cruzada de colores. En esta se va a establecer protocolos de limpieza entre lotes de teñido para evitar la contaminación cruzada. También se va a utilizar equipos de teñido separados para diferentes colores y se va a implementar un sistema de seguimiento para asegurar que no se mezclen accidentalmente. Siguiente. Bueno, en la parte de ejemplos tenemos lo que es el control de temperatura en el teñido de poliéster con colorantes dispersos. Primero, la importancia del control de temperatura en el teñido de poliéster. El teñido de poliéster requiere un control preciso de la temperatura debido a la baja afinidad natural de este material con los tintes.
Las fibras de poliéster tienen una estructura compacta que dificulta la absorción de colorantes comunes, por lo que se emplean colorantes dispersos en condiciones distintas. Segundo punto, el proceso de teñido a altas temperaturas. El teñido con colorantes dispersos en poliéster se realiza a aproximadamente 130 grados centígrados, utilizando un medio acuoso con agentes dispersantes. A esta temperatura la energía cinética aumenta, acelerando la difusión del tinte en la fibra. En el tercer punto tenemos el equilibrio termodinámico. Para una absorción óptima, el proceso debe alcanzar un equilibrio termodinámico donde la temperatura sea adecuada para que el poliéster y el tinte logren un estado de absorción estable. Las temperaturas bajas resultan en una absorción insuficiente, mientras que las temperaturas demasiado altas pueden dañar el tinte o la fibra. Y el cuarto punto tenemos el estudio de caso, que es la implementación en un sistema automatizado. Por ejemplo, una empresa textil implementó un sistema automatizado para controlar y ajustar la temperatura durante el teñido de poliéster. Los resultados podrían ser la reducción de variación de color en un 20% y la disminución del consumo de energía en un 15%, mejorando la calidad del producto y reduciendo el impacto ambiental. La aplicación de principios termodinámicos en el teñido de poliéster optimiza tanto la calidad del producto final como la sostenibilidad del proceso. Siguiente. Como conclusiones, se logró establecer la importancia del equilibrio termodinámico en el proceso de teñido, evidenciando la adecuada aplicación de esos principios que permite una absorción y fijación efectiva de los tintes, mejorando la calidad y durabilidad del producto. También se concluyó que el control preciso, como la temperatura y la concentración de tintes, reduce el desperdicio y consumo energético, dando una mayor sostenibilidad y reducción de costos en la industria textil. También se identificó que la automatización en el teñido permite minimizar las variaciones de color y mejorar la uniformidad. Y se determina que el manejo adecuado de la temperatura y la selección de fibras mitigan los riesgos de degradación térmica, asegurando la integridad del producto textil y evitando problemas de calidad asociados. Y por último, se concluyó que la adopción de métodos sostenibles en el teñido, como el uso de técnicas que minimizan el consumo de agua y energía, responde a las demandas actuales de la responsabilidad ambiental, impulsando más la producción textil. Siguiente. Bueno, ahora con recomendaciones, vemos la automatización y tecnología avanzada, el cual nos habla de implementar maquinaria automatizada y sistemas de gestión digital, como el uso de software para la planificación de producción e inventarios, lo cual permitiría una mayor precisión y rapidez en los procesos. Sostenibilidad en producción nos dice optar por materiales sostenibles como el algodón orgánico y mejorar las prácticas en el uso de agua y energía son estrategias claves. Reducir la temperatura de secado y optimizar el uso de productos químicos en el proceso de teñido y acabado también ayuda a disminuir el impacto ambiental. Y tenemos la optimización de la cadena de suministro, el cual es colaborar estratégicamente con proveedores. Sería esencial para mejorar la calidad y reducir tiempos de entrega. Establecer relaciones a largo plazo, seleccionar proveedores comprometidos con prácticas sostenibles, aseguraría un flujo constante de materiales de calidad y condiciones de compra favorables. Siguiente. Bueno, acá acabamos con la presentación. Espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Muchas gracias.